Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estimados amigos, gusto en saludarles. Es un placer estar con ustedes nuevamente para disfrutar del estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión el título es Su estrella hemos visto y la cita se encuentra en San Mateo capítulo 2, versículo 1, donde dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oremos, por favor. Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno para con nosotros. Preparaste la venida de Cristo Jesús y también a personas especiales que le llevaron regalos para que financiara nuestro Señor Jesucristo sus gastos de pequeño. Te damos gracias porque tú planeas todo sabiamente. Acompáñanos. Bendice a nuestros familiares también. Bendice a todos los niños. Bendice también a nuestros gobernantes. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Los magos del Oriente eran filósofos, hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. La luz de Dios estaba siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Con gozo supieron que su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Habían visto una luz misteriosa en los cielos, la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Era costumbre ofrecer presentes como acto de homenaje a los príncipes u otros personajes encumbrados. Y los magos llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a aquel en quien todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Era necesario viajar de noche a fin de poder ver la estrella. En cada descanso estudiaban las profecías y se afirmaban en ellos la convicción de que eran guiados divinamente. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Cuando llegaron a la tierra de Israel, y mientras bajaban del monte de los olivos, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo. Y después de un momento desapareció de su vista. Con avidez
aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí a nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey. Su pregunta no provocaba expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor y hasta de desprecio. La noticia de la llegada de los magos cundió rápidamente por toda Jerusalén, hasta el palacio del rey Herodes, quien reunió de inmediato a los príncipes de los sacerdotes y escribas. Los interrogó acerca de lo que enseñaba sus libros sagrados con respecto al lugar donde habría de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Herodes invitó a los magos a entrevistarse privadamente con él. Simuló saludar con gozo la indicación del nacimiento de Cristo y dijo a sus visitantes, andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber para que también vaya y le adore. Los magos salieron solos de Jerusalén. Las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas, pero para gran gozo suyo volvieron a ver la estrella y ella los encaminó hacia Belén. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús, como lo que habían sido dadas a los pastores. Después del largo viaje, se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos y habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron a la ciudad. En Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey. Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres campesinos, sin educación, eran sus únicos guardianes. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a un Salvador y entonces sacaron sus presentes, oro, incienso y mirra. ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho que los magos del Oriente, como se dijo más tarde del centurión romano, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los magos no habían comprendido el designio de Herodes hacia Jesús. Cuando el objeto de su viaje fue logrado, se prepararon para volver a Jerusalén y se proponían darle cuenta a su encuentro exitoso. Pero en un sueño recibieron una orden divina de no comunicarse más con él. Evitando pasar por Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. Igualmente José recibió advertencia de huir a Egipto con María y el niño. Y el ángel les dijo, estate allí hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarle. José obedeció inmediatamente, emprendió el viaje de noche para mayor seguridad. Mediante los magos, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. Sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular que excitaron y aún los celos de Herodes, cosas que trajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aunque nunca dormita, el rey velaba sobre su amado hijo. Los regalos de los magos sirvieron para sufragar los gastos de viaje y estadía en Egipto. Herodes esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los magos. A medida que transcurría el tiempo y ellos no aparecían, se despertaron sus sospechas. La astucia había fracasado, pero le quedaba el recurso de la fuerza. Iba a hacer un escarmiento en este niño rey. Envió inmediatamente soldados a Belén,
con órdenes de matar a todos los niños menores de 2 años. Los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron aquellas escenas de horror que 6 siglos antes había sido presentadas al profeta. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Los judíos habían traído esta calamidad sobre sí mismos. Si hubiesen andado con fidelidad y humildad delante de Dios, de alguna manera señalada, Él habría hecho inofensiva para ellos la ira del rey. Pero se habían separado de Dios por sus pecados y habían rechazado el Espíritu Santo, que era su único escudo. No habían estudiado las Escrituras con el deseo de conformarse a la voluntad de Dios. Se jactaban orgullosamente de que el Mesías había de venir como rey para vencer a sus enemigos. Hollar a los paganos en su ira. Así habían excitado el odio de sus gobernantes, y por su falsa presentación de la misión de Cristo, Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador. Pero en vez de ello, esto se volvió sobre sus cabezas. Este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reino de Herodes. Poco después de la matanza de los inocentes, cayó bajo esa mano que nadie puede apartar. Sufrió una muerte horrible. José, que estaba en Egipto, recibió entonces de un ángel de Dios la noticia de volver a la tierra de Israel. Otra vez fue José dirigido a un lugar seguro. Volvió a Nazaret, donde antes habitara, y allí durante casi 30 años habitó Jesús, para que se cumpliese la profecía que había de ser llamado Nazareno. Tal fue la recepción del Salvador cuando vino a nuestro mundo. Por favor, dale posada en este día y siempre en tu corazón, para que Él te dé vida en abundancia y te haga muy feliz ahora y para siempre. Amén. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por el maravilloso nacimiento de Cristo Jesús. Gracias porque lo protegiste divinamente. Gracias porque tuvo un ministerio exitoso a nuestro favor. Gracias porque murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque está en el cielo, intercediendo por nosotros, próximo a venir en gloria y majestad. Prepáranos para su recibimiento, pero ahora que nuestro corazón lo reciba ya, para que tengamos una vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén.
Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya, mi Señor, mi Redentor, a ti entrego hoy el corazón. Amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero saben, el esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado. Y pensó, yo me voy a volver a mi tierra, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos, me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara.
Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días el dueño del campo, Booz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Booz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho, Ruth y Noemí se querían mucho. Entonces, un día, Booz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.